Buenos días, mi nombre es Jair Antonio Mendoza Barrios, soy docente de matemáticas y en el día de hoy vamos a ver cómo se determina por extensión un conjunto representado en la forma escrita. Vamos a determinar cuáles son los elementos de un conjunto representados a través de la extensión. Ahora, para este caso vamos a trabajar con estos ejemplos. Dice, determinen por extensión los siguientes conjuntos. Ahora, para determinar por extensión estos conjuntos, tenemos que determinar a qué elemento se está refiriendo cada conjunto de estos. Bueno, tomamos el inciso A. El inciso A nos está hablando de que sea A un conjunto tal que los X, los elementos de ese conjunto pertenecen ¿a dónde? A los números naturales. Tal que X es un número par. X es un número par entre 13 y 25. Es decir, que el conjunto A está conformado por todos los elementos que están comprendidos entre 12 y 25, que son naturales, y además de esos que son números pares. Entonces, empezamos. ¿Cuáles son los números pares que son naturales y que están comprendidos entre 13 y 25? Es decir, que son mayores que 13 y menores que 25. Empecemos con el 14, que es un número mayor que 13 y es par. Después, los números pares van de 2 en 2, por lo tanto, si está el 14, tiene que estar el 16, luego del 16, el 18, luego del 18, el 20, luego del 20, el 22, el 24. ¿Y qué pasa? Que al momento de colocar el 26, nos damos cuenta que este elemento es mayor que el 25. Acá nos está diciendo los números pares entre 16 y 25, entre 13 y 25. Es decir, que no pueden haber elementos que sean mayores que 25. Por lo tanto, el 26 no es elemento de ese conjunto. Entonces, el conjunto A está determinado por los elementos 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Bueno, ahora nos dice se hace el conjunto tal que X es un departamento de Colombia fronterizo con México. Bueno, primero que todo determinemos que nosotros todos podemos observar que Colombia no es fronteriza con México. Como Colombia no fronteriza con México y nos están diciendo que el conjunto C está formado por los X que son un departamento de Colombia y son fronterizos con México. Ahora, como no hay ninguno, quiere decir que ese conjunto no tiene ningún elemento. Ahora, al momento de decir que ese conjunto no tiene ningún elemento, lo que podemos decir nosotros es que C, el conjunto C, está determinado por los elementos por el elemento vacío. Ahora, ¿por qué está determinado por el elemento vacío? Porque no existe, ese conjunto es vacío, no tiene elementos. No existe ningún departamento que sea fronterizo con México. O sea, no existe ningún departamento de Colombia, obvio, que sea fronterizo con México. Lo que quiere decir que como no existe, entonces el conjunto C no tiene elementos. Y como el conjunto C no tiene elementos, es un conjunto vacío determinado por esto. Lo podemos determinar así o lo podemos determinar de esta forma.
podemos representar de una de esas dos formas. Ahora, nos dice D, tales que los elementos de D pertenecen a los naturales, tales que cumplen con la condición de que x menos 328 es igual a 100 a 1212. Para este caso simplemente es una ecuación. Como es una ecuación, quiere decir que existe un solo valor el cual va a satisfacer con una ecuación. Es decir, que vamos a hacerlo por acá abajo. Simplemente, como tenemos que x menos 328 va a ser igual a 1212. Entonces, en este caso, lo único que es aplicar el inverso aditivo de menos 128, el cual es más 128. Más 328, perdón. 328. Si sumamos de este lado, también tenemos que sumar de este lado para que nos salte la ecuación. Luego, nos va a quedar que menos 328 más 328 es 0, por lo tanto x es igual a 1212 más 328. Ahora, 8 más 2, 10, llevo 1, 2 más 1, 3 y 1, 4, 3 más 2, 5 y 1000, es decir, 1540 es el valor que satisface para x. Por lo tanto, el conjunto D solo tiene un solo elemento, lo que quiere decir que es un conjunto unitario. Ese conjunto D tiene un solo elemento. Por tanto, ese conjunto D es un conjunto unitario con un único elemento, que es el 1540. Ahora vamos por el elemento E, el conjunto E. El conjunto E nos está diciendo que sus elementos pertenecen a los naturales, tales que x es divisor de 20. Ahora, ¿cuáles son los números divisores de 20? Podemos aquí determinarlos. Los números que dividen al 20 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el mismo 20. Ahora, vemos que 20 entre 1, 20, 20 entre 2, 10, 20 entre 4, 5, 20 entre 5, 4, 20 entre 10, 2 y 20 entre 20 es igual a 1. Entonces, estos vendrían siendo los elementos de ese conjunto. Es decir, con los números que dividen al 20, los divisores de 20, vendrían siendo los elementos de este conjunto E. Entonces, el conjunto E está determinado por los elementos 1, 2, 3, 4. Por los elementos 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Luego, ahora, miremos, para este caso nos dice que el conjunto F está conformado por los elementos que pertenecen a los naturales, tales que cumplen la condición de 2x con x menor que 5.
Ahora, como nos referimos a los naturales, nos estamos diciendo que los naturales son todos aquellos elementos que están desde el 0 hasta el infinito. Pero como nos están restringiendo en este caso los menores que 5, entonces lo que tenemos que decir es que mirar los posibles valores para los cuales x pertenezca a los naturales y x es menor que 5. Es decir, que entonces los elementos del conjunto F van a ser iguales a, primero, ¿cuáles son los números menores que 5? Los números naturales menores que 5. En este caso vamos a incluir el 0. Hay veces donde el 0 no se incluye como número natural. En este caso lo vamos a incluir, entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y ya. ¿Por qué? Porque el 5 no es igual. O sea, el 5 viene siendo mayor que ¿quién? Que x. Entonces, para el 0 vamos a tener que 2 por 0 es 0, es un elemento de F. Para el 1 vamos a tener 2 por 1, 2. Para el 3 vamos a tener 3 por 2 son 6. Para el 4 vamos a tener, para el 2 vamos a tener 2 por 2, 4. Para el 3, 3 por 2 son 6. Para el 4 vamos a tener 4 por 2 son 8. Y como ya no hay más elementos, entonces el conjunto F está determinado por los elementos 0, 2, 4, 6 y 8. Ahora, miremos los elementos que pertenecen al conjunto G. Y estos son los X, tales que X pertenece a los naturales que cumplen con la condición de que X más 3 con X en que sea mayor que 4 y menor que 10. ¿Cuáles son los X mayores que 4 y menores que 10? Los X mayores que 4 y menores que 10 son 5, 6, 7, 8, 9 y ya. Entonces, ahora simplemente reemplazamos cada uno de estos valores en X más 3 y nos va a quedar los elementos de G. Bueno, entonces ¿qué vamos a tener? Que para el 5, nos va a quedar 5 más 3, 8. Para el 6, 6 más 3, 9. Para el 7, 7 más 3, 10. Para el 8, 8 más 3, 11. Y para el 9, 9 más 3, 12. Ahora, simplemente determinemos, estos son los elementos del conjunto G. Ahora, determinemos los valores del conjunto H. Entonces, nos va a decir que son ¿quiénes? Los X que pertenecen a los naturales, tales que X es par menor que 2. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál es el único número par menor que 2? El único número par menor que 2 no existe, debido a que el 0 se considera un número nulo. No se considera ni par ni impar. Entonces, como el 0 no se considera ni un número par ni un número impar, entonces X, los pares que son menores que 2 no existen, ya que los pares que son menores que 2 tendrían que ser negativos, pero están diciendo de que X pertenece a los naturales, no a los enteros.
Por lo tanto, el conjunto H, ese conjunto H es un conjunto vacío. Es un conjunto vacío. Lo podemos simbolizar de la primera forma o de esta forma. Cualquiera de las dos es posible. Bueno, entonces así se resuelve lo que son conjuntos por extensión, o sea, se determina la extensión de un conjunto a través de quiénes, a través de la descripción de ese conjunto. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el video y que Dios los bendiga. Dele like y compartan. Gracias.